Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a conocer el significado de ver una sombra negra pasar. Las sombras suelen aparecer en un flachazo de segundo. Se presentan cuando estás concentrado con la vista fija en un punto y de pronto te sientes observado. A tu alrededor ves algo oscuro, borroso, volteas, pero oh, sorpresa, no hay nada. Esto sucede tan rápido que a veces piensas que lo imaginaste, pero dentro de ti te dice que sí, que vistes una sombra negra en tu casa. Pero no solamente a ti te ha sucedido. Estas sombras negras, muchas personas alrededor del mundo han vivido este tipo de experiencias. Hay quienes lo que ven es una silueta de un hombre con un sombrero, otras solamente ven pasar la sombra, sin más. En un principio se creía que solo se podía percibir estas sombras negras por el rabillo del ojo, pero muchas personas las han tenido enfrente por largos periodos, lo suficiente para describirlas como la silueta de una persona. Sus avistamientos causan una sensación de miedo y asombro, obviamente, debido a lo sorpresivo y al negro tan turbio de su composición. Las personas las asocian con maldad, con demonios o seres infernales que se alimentan del miedo y la angustia humana. Hay algunas teorías que se piensa que pueden ser personas realizando viajes astrales o espíritus de algún difunto atado al mundo terrenal. Quizás no entienden que han muerto o se niegan a aceptarlo. También se dice que probablemente dejaron un asunto pendiente o simplemente son almas atormentadas que se encuentran atrapadas repitiendo un trauma que no pudieron superar. Hay una teoría también que afirma que las sombras son la esencia de las personas que tienen experiencias extracorporales. Según Jerry Cross, autor del libro Viajes Astrales, todos salimos del cuerpo cuando estamos dormidos. Tal vez, dice esta teoría, lo que ves son cuerpos astrales efímeros de estos viajeros. Energéticamente, algunas personas cuentan que no sienten malas energías ni emociones diferentes al momento de ver la sombra, pero otros dicen que han sentido una sensación malévola que impregna la habitación. Ya que vimos estas teorías de qué puede ser, me imagino que también querrás saber entonces si ves una sombra, qué hacer o si hay alguna forma entonces de protegernos de este tipo de situaciones. En primer lugar, se puede recomendar reducir los picos de estrés y energía negativa, discusiones, pensamientos negativos, ya sea a través de alguna oración, de mantras, de música de solfeos o incluso de la meditación. También podrías cambiar el entorno haciéndolo más positivo y libre de energías negativas que van a dar pesadez al hogar. En este caso puede ser necesario entender qué es lo que quieren exactamente estas sombras o por qué están ahí, por qué se aparecen y si están siendo alimentadas por ti o por los que viven en tu hogar. Así que también puedes alivianar toda esta situación realizando una limpieza de tu hogar. Si deseas saber un poquito más a profundidad sobre este tema y también cómo hacer una limpieza en tu hogar y todo esto, déjamelo saber en los comentarios. Pero ya para ir cerrando también, ustedes saben que me gusta dar las dos versiones. Vimos la versión o la parte espiritual. Ahora te voy a contar así rápidamente desde el punto de vista terrenal y médico. Se dice que son cuerpos flotantes, sombras proyectadas en la retina, aunque parecen estar frente al ojo, en realidad flotan en el humo vítreo y lo que percibe la visión son las sombras que los cuerpos flotantes proyectan en la retina. Generalmente son de poca importancia y corresponden al proceso de envejecimiento. Así que aquí tienes las dos versiones. Tú saca tus conclusiones. Como siempre te digo, espero que este video te sea de muchísima utilidad, que lo hayas disfrutado tanto como yo compartiendo esta información contigo. Y de momento sería todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.